dentro de las formas, como les digo, lo escultórico, lo formal, en algunos casos muy basado en lo prehispánico, en otros no tanto, pero con una gran fuerza, también con un cambio constante. El punto de unión en las obras de Agustín Hernández es que todas son diferentes. No es fácil, por ejemplo, reconocerlo. Hay ciertas cosas que son fáciles reconocer. Hay ciertos arquitectos que dice uno, ay, esto es dentro de su estilo. Aquí no hay un estilo, aquí hay un cambio constante dentro de la enorme creatividad de Agustín Hernández. La que sigue. Esta es otra casa de Agustín Hernández, hecha en un terreno inclinado. Él lo que hizo fue que cortó el terreno, niveló la parte de arriba y la casa está colocada abajo de ese jardín. Se entra por esa especie de chimenea que estamos viendo, ahí esos domos iluminan parte de la casa y el resto de la casa está iluminado por la parte de allá, que es el frente que da hacia la calle, que está mucho más abajo. La que sigue, por favor. Este es el interior de la casa, o la fachada, como quien dice, a la calle. Allá arriba está el jardín. Y obviamente en todas estas casas él va buscando diferentes módulos geométricos. Esta casa está basada sobre el diseño del crecimiento de la sección áurea, que es una espiral. La que sigue, por favor. Esta es la casa Álvarez, es una casa basada sobre módulos circulares colocados a 60 grados. Todo esto comienza a volverse realmente muy complicado dentro del diseño mismo de la casa. La casa también está hacia abajo porque es un terreno inclinado. La que sigue, podemos ver el interior de esta casa, donde todo es circular. Y obviamente cada vez sus obras son más complejas. La que sigue. Este es el Heroico Colegio Militar de 1975, realizado en colaboración con el arquitecto Manuel González Rull, y en este caso hay varios aspectos que hay que destacar. Por un lado, el aspecto urbanístico de este conjunto es un aspecto inspirado directamente de las trazas de los conjuntos monumentales prehispánicos. Cuando nosotros vemos las trazas de las ciudades, aquí en Durango es muy aparente, son trazas lo que se llama en damero, trazas perfectamente cuadradas, ortogonales, con los parques que se acomodan más o menos dentro de esta traza. En el mundo prehispánico no era así. Si recordamos, por ejemplo, aquí Teotihuacán tiene un gran eje, es esta calle central que vemos, un poco en la parte superior, y alrededor de eso se acomodan los edificios de acuerdo a las necesidades ceremoniales y a las cuestiones astrológicas de los edificios. Es una manera de ver muy diferente y de ese modo está hecho este conjunto del Colegio Militar. Además, obviamente, de los edificios piramidales, en fin, de todas esas búsquedas. Pero tenemos también que tener muy en cuenta que Agustín Hernández no nada más le preocupa la parte formal, sí, obviamente está presente, pero tenemos que decir que sus obras son todas muy funcionales. Las casas que vimos con anterioridad funcionan perfectamente. Algunas de ellas tienen ya casi 30 años y los dueños siguen viviendo en esas casas encantados de la vida porque realmente funciona. A pesar de esta preponderancia de la forma, Agustín Hernández no descuida el que funcione bien. Y un caso muy específico de esto aquí son las caballerizas. ¿Qué son estas? Recordemos que el Colegio Militar tiene una parte de los cadetes que van a caballo, etcétera. Entonces necesitan muchas caballerizas, que son todas estas. Una y dos. Y dice uno, bueno, sí, en redondo, porque la forma, sí, es cierto, para él la forma es muy importante. Pero también aquí la función es muy importante y por eso son circulares. Si estas caballerizas las hubieran puesto alargadas, pues vendrían a dar hasta acá. Y si ponen aquí al veterinario y las pasturas y todas las necesidades, los arneses y todo, bueno, pues hay que echarse unos trayectos enormes. Aquí las hizo concéntricas, aquí está el veterinario, las pasturas, los arneses y los transcursos
para ir a ver a cada caballo son realmente muy cortos. Realmente es una forma muy notoria, muy especial, muy atractiva, pero además funciona mucho mejor que algo recto, cuadrado, como se lo hubiera podido imaginar cualquier otra gente. La que sigue, por favor. Es de Agustín Hernández y Manuel González Rull. Normalmente Agustín Hernández trabaja solo, pero en el caso del Colegio Militar trabajó con Manuel González Rull. Esto es parte del Colegio Militar, la parte de los edificios de docencia, no nos detenemos más, las cuestiones piramidales, etcétera, etcétera, están aquí presentes, también el funcionamiento, siguiendo de acuerdo, por ejemplo, a lo que es un colegio militar. Aquí hay enormes pasillos, los pasillos son más o menos del ancho de este salón, porque como es un colegio militar, todo se hace marchando, marchan de 6 en fondo y tienen que poder cruzarse en los pasillos, 6 que vengan para acá y 6 que vayan para allá. Entonces, eso también es algo importante que un arquitecto tiene que entender. Normalmente nadie hace un pasillo de este ancho, pero aquí debe de ser para seguir las normas de militarización que tiene esta escuela. La que sigue, por favor. Y un caso ya más cercano dentro de lo prehispánico, los arquitectos que hicieron esta obra, sí en ciertos casos tienen cercanías e inspiraciones muy cercanas en elementos prehispánicos. Esto que es el mascarón del dios Chac de la lluvia en Uxmal tiene su respuesta, si vemos la siguiente, dentro de esto que es el edificio de gobierno del Colegio Militar. No es una copia, si se acuerdan de la transparencia anterior, es simple y sencillamente como esa especie de búsqueda dentro de ciertas cosas prehispánicas y retransmitirlas con un espíritu contemporáneo dentro de su arquitectura. La que sigue, por favor. Obras tal vez con menos formalismo, pero que sí siguen teniendo una presencia muy marcada de Agustín Hernández, son como esta, que esto es una clínica hospital en el sur de la Ciudad de México, cerca del Pedregal de San Ángel, que es un hospital que, a decir de los médicos que trabajan ahí, es uno de los sitios más agradables, porque Agustín Hernández se preocupó que los trayectos, que todos estos sitios donde están las enfermeras para el servicio de los enfermos fuera muy agradable. Se preocupó en mover las crujías para que la mayoría de las habitaciones tengan vista hacia afuera. Y además, obviamente, tiene elementos como este elemento redondo aquí al frente central, donde sí juega más con la volumetría. Ese elemento es un auditorio. Ahí era donde podía jugar más con las formas. Obviamente, cuando se están haciendo pasillos con cuartos, con camas para un hospital, pues tampoco él es muy consciente, se pueden inventar muchas cosas. Hay ciertos momentos en que la tecnología y la tecnología de un hospital son superiores a ciertos deseos de volumetría. El que sigue, por favor. Pero aquí sí llegamos a uno de los edificios, tal vez el más representativo de la obra de Agustín Hernández, que es su propio taller. Este está construido en un terreno muy difícil, es un terreno inclinado a 45 grados, donde para construir, pues, o hay que hacer enormes muros de contención. En la parte de arriba estamos viendo uno, pero él trata este edificio como si fuera un árbol. Tiene un tronco, ese tronco no está cimentado, está anclado, tiene anclas que lo sostienen como si fueran raíces, y tiene su follaje en la parte superior. Es como un árbol. Pero además es todo un concepto dentro de las estructuras. Son como dos pirámides, una dentro de otra. Esta pirámide está lo que se llama atención, está sostenida, agarrada por una serie de cables. Aquí vemos las terminales de los cables que sostienen a este cuerpo de concreto. Y estos dos están a compresión, están apoyados sobre el núcleo del cuerpo del tronco del árbol. No sé, claro, como no hay
gran preparación o muchos arquitectos aquí, si más o menos entiendan esto. Lo que sí les quiero decir es que realmente dentro de la tecnología de las estructuras es algo muy avanzado y es algo muy audaz. Y también les quiero decir que este edificio es de 1975, que pasó por el terrible sismo de 85 sin absolutamente ninguna grieta. El que sigue, por favor. Está en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Y para el propio Agustín Hernández, él siente que Xochicalco es uno de los puntos más claros de inspiración para este taller de arquitectura. La que sigue. Esta es la vista del taller cuando lo vemos de la calle superior, que es por donde hay un puente de acceso hacia el edificio. Aquí vemos más claramente cómo están las dos pirámides, una adentro de la otra, y vemos también claramente los cables que están sosteniendo estos dos enormes cuerpos de concreto, mientras que los otros dos están como apoyados en el edificio. Por aquí. Por aquí. Este es como un cuerpo, un puente. Aquí hay un cuarto abajo que es como una sala de proyecciones. Se entra por aquí al edificio. Y es un edificio, yo lo conozco, funciona como taller y realmente funciona muy bien. Tiene ventanas hacia el otro lado, que es hacia la zona arbolada que está en la parte de atrás. La que sigue, por favor. Este es un centro de meditación en Cuernavaca, también con esta enorme fuerza volumétrica. Aquí él utiliza un ladrillo blanco que va haciendo esta forma tan agradable de los paneles laterales y bueno, todas estas búsquedas dentro del círculo, inscrito en el cuadrado, en fin, ya se van dando cuenta por dónde camina Agustín Hernández y cómo cada obra sí es un alarde técnico, un alarde dentro de la geometría y una obra totalmente diferente a la obra anterior. La que sigue. Y esta es una de sus últimas obras, tal vez la más conocida. Esta se llama La Casa en el Aire. Y bueno, aquí entendemos, y si vemos la siguiente foto, vamos a entender más por qué es la casa en el aire. Aquí vemos claro el terreno, un terreno muy inclinado, muy difícil. Las otras casas se van pegando, van haciendo muros de contención. Él lo que hace son dos grandes marcos de concreto, apoya la casa en la calle, aquí, y la vuela. También es un gran conocimiento de la geometría en el espacio. La casa vista de frente, ahorita vamos a ver una foto del otro lado, es como un rombo con los pisos, 3 pisos, y volar una casa. Él dice también que en este caso es la única casa que tiene 6 fachadas. Normalmente una casa puede tener 4 fachadas que son alrededor. La fachada de la azotea, que es la que menos cuidamos, pero también es una fachada. Cuando uno vive en un lugar más alto y le toca ver las azoteas de juntos, y las azoteas de juntos están en un estado desastroso, son unas fachadas muy desagradables. Pero además, en este caso, vemos la 6ª fachada, el piso, que normalmente esa fachada nunca la vemos. La que sigue, por favor. Esta es una vista del ingreso a la casa, vemos la parte de arriba de este rombo, la parte de abajo, aquí comienza. Y vemos cómo está apoyado en estos marcos, que es lo que sostiene esta casa que vuela. La que sigue, por favor. Esto es como es la casa al interior. Bueno, la que sigue. Con esto terminamos Agustín Hernández y dentro de esta misma tendencia hablaremos un poco de un arquitecto también muy audaz en este sentido, que es Manuel González Rull, del que ya mencionamos, como coautor del Heroico Colegio Militar. Sí, también en Bosques de las Lomas. Es esta zona arriba de lo que eran las lomas de Chapultepec, donde los terrenos son muy difíciles y Agustín Hernández se va inventando cosas para no hacer muros de contención, que a mí me parece muy, muy bien, y dar en cada una de estas casas una solución diferente. Les puedo decir que su taller, La Casa en el Aire
la casa Álvarez, esta blanca que vimos redonda, y la casa que está hundida abajo del jardín, todas son en Bosques de las Lomas. Y todas son soluciones totalmente diferentes las unas de las otras. Esto es la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, de Manuel González Rull, más o menos de 1970-72. Y bueno, la audacia aquí de este edificio que va saliendo hacia adelante es obvia, ¿no? Y el conocimiento dentro de las estructuras también es obvio. La que sigue, por favor. Este edificio es el Sindicato de Cinematografistas y está situado en un lugar muy especial. Y aquí entendemos esta relación con lo prehispánico por parte de Manuel González Rull en dos niveles. El primer nivel es el nivel, por así decir, formal. El edificio tiene como una especie de forma de glifo, si lo vemos de greca, prehispánica, en la cual pinta de gris un elemento para que lo que cuente realmente sea la parte blanca. Esta es la parte formal de referencia hacia lo prehispánico. Pero hay una referencia todavía que a mí me parece más interesante y que es ese respeto hacia lo prehispánico. Estas son unas pirámides pertenecientes a la zona arqueológica de Cuicuilco que aparecieron posteriormente, están en el cruce del Periférico y Insurgente Sur y quedaron un poco ahí aisladas, no están dentro de una zona cercada que es la zona arqueológica. Resulta que cuando uno sale del Periférico toma esta calle que va circulando y pasaba por aquí. Y uno al circular por ahí veía estas pirámides. Bueno, pues en un momento dado resultó, como resulta curiosamente, pues que todos esos eran terrenos vendibles probablemente para el negocio particular de alguien, porque pues eso era una zona arqueológica. Y se comenzaron a hacer edificios, el primero fue el de la Sociedad de Cinematografistas. Manuel González Rull pensó que sería un insulto hacer un edificio que cerrara estas pirámides. Y él, como respeto, levantó el edificio en estos puentes y cuando uno pasa en automóvil, aquí se ve uno, cuando uno pasa en automóvil puede seguir viendo las pirámides. Y realmente fue un gesto muy generoso. Hoy en día todo esto está lleno de edificios y ya no se ven las pirámides más que cuando pasa uno enfrente de ese edificio. Entonces es realmente un gesto hacia lo prehispánico, no solo formal, pero es un gesto intelectual de respeto hacia nuestro pasado. Creo que también eso es parte recuperable dentro de esta tendencia de la arquitectura que siente que lo prehispánico es importante. La que sigue, por favor. Y bueno, una de las tantas obras de Manuel González Rull, él hizo muchas casas habitación, también muy formales, tal vez no tan exageradas como Agustín, pero también muy formales. Esto que es una de sus últimas obras, él falleció en 85 cuando se estaba construyendo, es la sede del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Dentro de esta tendencia hay un grupo de arquitectos, no son muchos, es una tendencia que no tiene muchísimos seguidores, precisamente por la dificultad. La dificultad es conocer mucho de estructuras, de manejar muy bien la geometría espacial y obviamente de poder realmente llevar a cabo estas obras que funcionen bien. Hay algunos arquitectos que se han acercado a eso. En este caso son los arquitectos Alejandro y Margarita Caso, que quieren llamar a esta tendencia que yo llamo escultórica, como algo así como arquitectura del altiplano. En fin, esto es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, en Aguascalientes. Es un edificio muy atractivo, lo estamos viendo con estas escalinatas, estas formas piramidales, realmente es muy atractivo. Me gustaría que viéramos la siguiente y regresáramos a esta, por favor. Este es el interior, el patio como especie de gran espacio interior, es un edificio inspirado un poco en la ciudadela de Teotihuacán, con estos edificios prehispánicos alrededor, una gran fuente al centro, pero ahora me gustaría regresar al anterior. En este caso, y tal vez es el problema de este formalismo en ciertos arquitectos, es que la forma les gana en algunos casos sobre la función o en algunos casos simple y sencillamente sobre la realidad del edificio. Aguascalientes tiene un sol muy fuerte,
creo que aquí en Durango lo pueden ustedes comprender muy bien, lo que es la fuerza del sol, y los arquitectos hicieron estos cuerpos de cristal que son muy atractivos, y no se les ocurrió ponerle ninguna protección a estos cuerpos de cristal. Las personas que trabajan aquí adentro se sienten en sauna, y lo que han hecho para poder trabajar, para poder aguantar y trabajar, además del ventilador, es que cada quien compró su hoja de papel manila y la fueron pegando en las ventanas. ¿Las ven? De diferentes colores. Sí, porque además del calor, trabajar con el rayo del sol poniente aquí es verdaderamente matador. Entonces, ese es el problema de la arquitectura escultórica, que cuando no se tiene el talento y la enorme sensibilidad que tienen arquitectos como Agustín Hernández o Manuel González Rull, se logran obras de una gran belleza, pero cuidado, la arquitectura es para vivir en ella, para trabajar en ella. En este caso, no funciona así. La que sigue, por favor. Alejandro y Margarita Caso. O sea, Alejandro Caso y Margarita Chávez de Caso. Bueno, hay algunos otros arquitectos que también en ciertos momentos se insertan en esta corriente escultórica. Y en algunos casos son por razones específicas y que son comprensibles. Aquí estamos viendo el Centro Cultural de Tijuana y el Museo de Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen. Y nosotros habíamos visto a Ramírez Vázquez con obras muy sensibles dentro de la arquitectura internacional, pero aquí podemos entender por qué Ramírez Vázquez hace eso. Porque Tijuana es un sitio donde cruzan muchos turistas norteamericanos, pero cruzan a los bares. Y entonces no comprenden, no se acercan realmente a lo que es la cultura de México. Para los norteamericanos de California, México es un bar. Entonces, él tuvo que hacer un edificio muy atractivo para que algún norteamericano se detenga, entre, visite, conozca las riquezas, tanto prehispánicas como coloniales de nuestro país, y eventualmente planee un viaje a sitios como Oaxaca, como Zacatecas, como Guadalajara o la propia Ciudad de México, entendiendo la riqueza que pueden ofrecer otros sitios de México. Por eso es que se hizo este edificio tan notoriamente escultórico y atractivo. En este caso tiene una razón de ser, que es el mismo caso de la diapositiva siguiente, por favor. Este es el pabellón de México en la exposición de Sevilla, lo vimos muy de pasada cuando vimos a Ramírez Vázquez, también es muy notorio este enorme X que es México. En una feria internacional hay tantos pabellones que el pabellón tiene que ser muy notorio para atraer a un visitante que tiene 100 pabellones que visitar, atraerlo específicamente a ese. La que sigue, por favor. Dentro de también esta tendencia prehispanizante, en este caso, Augusto Quijano y, siempre se me olvida su primer nombre, de apellido Domínguez, otro arquitecto, arquitectos yucatecos, esto que es la Universidad del Mayab, en las afueras de Mérida. Aquí también tiene una razón, las escalinatas, la forma piramidal. Este edificio está a escasos 200 metros de la zona arqueológica de Sibichaltún, y es como una especie de respeto hacia esa zona arqueológica. Pero ojo, aquí sí los arquitectos saben muy bien que están en Mérida, Yucatán, con el clima de Mérida, Yucatán, y aquí vemos muy bien cómo las ventanas de las aulas remetidas protegen del sol. Aquí hay mucha luz, como se necesita en una aula, porque son muchas ventanas, pero están remetidas para que el sol no dé directamente sobre estas ventanas. La que sigue, por favor. Hay otros arquitectos también dentro de esta tendencia formal en otros sitios. Este es el arquitecto Oscar Bulnes en Monterrey. Esto es el edificio pirámide, es una pirámide invertida. Es un edificio muy atractivo, tiene varias obras dentro de este sentido. Probablemente la siguiente, por favor, la siguiente, sea la más notoria de las obras de Oscar Bulnes, es el Centro Técnico, o sea, el Centro de Computación del Instituto Tecnológico de Monterrey, con estos especies de dos cuerpos cuadrados inclinados. Es un edificio que ha tenido mucha controversia en Monterrey. A mí es un edificio que me parece atractivo y que además funciona como centro técnico, realmente funciona muy bien.
Aquí también, por ejemplo, apreciemos estas especies de taludes jardinados, que son lo que de alguna manera sostienen y ayudan visualmente a sentir que el edificio está sostenido. La que sigue, por favor. Con esto pasamos a la segunda de estas tendencias que buscan más dentro de lo nacional, y es la que se conoce como funcionalismo integral. Y se conoce con ese nombre porque es el funcionalismo del cual Le Corbusier fue uno de los principales autores o de los principales promotores, pero es un funcionalismo que busca adaptarse a las cuestiones regionales. Por eso, como antecedente de esta tendencia, estoy poniendo esta obra, es una obra de Le Corbusier en la India, en Chandigarh. Este es el edificio de la Suprema Corte de Justicia en Chandigarh, donde Le Corbusier tiene toda una serie de elementos que acercan y tratan de comprender el clima de esa zona. Obviamente la gran explanada de agua, el agua siempre refresca, todas estas especies de parteluces en Chandigarh, en la India. Toda una serie de parteluces, y nos damos cuenta aquí como el sol pega, pero no llega hasta adentro, porque estos parteluces van deteniendo al sol. Y el edificio termina aquí y tiene una postestructura, es como un paraguas, está protegiendo al edificio. Crea aquí una cámara que hace que esta zona del edificio sea mucho más fresca. De este modo, dependiendo del edificio y de la importancia del edificio, o no se requiere poner aire acondicionado, o el aire acondicionado que se tiene que poner cuesta mucho menos porque hay que enfriar todavía menos. El edificio ya se está enfriando un poco él solito. Podría ser, por ejemplo, toda proporción guardada, este cuarto. Ponerle aire acondicionado a este cuarto no resultaría tan caro porque ya es bastante fresco en sí mismo. La que sigue, por favor. Un antecedente de esta tendencia es de estos mismos arquitectos, Alejandro y Margarita Caso, es el Instituto Indigenista en la Ciudad de México. Aquí están presentes algunos de los elementos que serán típicos de esta arquitectura, que es el concreto, que Le Corbusier llama la piedra del siglo XX, el concreto aparente, puesto que el concreto aparente es de muy fácil y muy barato mantenimiento, y el recuperar algunos elementos típicos de nuestra arquitectura que nos son propios y que van con nuestra cultura. En este caso, por ser el edificio indigenista, se pusieron estos pórticos que recuerdan los pórticos de las ciudades y poblaciones de provincia, y en el cual las personas que tienen que ver con las agrupaciones indígenas se sienten un poco en casa en este edificio. La que sigue, por favor. Y obviamente los principales actores de esta corriente son los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. Y pongo esta obra porque esta obra también tiene dos sentidos. Uno habla de la preocupación social de estos arquitectos. Esta es una unidad habitacional realmente de categoría, con esculturas de Dubón al frente, de Matías Geritz al fondo, con jardines, con un concepto realmente agradable de una unidad habitacional. Y por otro lado, es de 1968, curiosamente el año en que por primera vez se asocian Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Tenemos que decir que González de León y Zabludovsky siempre tuvieron despachos individuales y sus asociaciones son para obras específicas. Siempre han continuado teniendo obras individuales por su lado. Sin embargo, las obras más significativas de ellos son las que han hecho en sociedad. La que sigue, por favor. Los antecedentes de este funcionalismo integral en México son muy claros, están en este edificio de Teodoro González de León, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Tamaulipas, en Tampico. Este es un edificio
Como lo van a hacer, estas características me van a escuchar que las repito y las repito y las vuelvo a repetir. Aquí sí hay una especie de estilo, aunque va variando mucho de aspecto, hay una especie de estilo. Son edificios masivos que se perfilan con una gran masividad, horizontales, la horizontalidad también es muy importante, con una serie de elementos recuperados de la tradición arquitectónica de México, pórticos y accesos muy claros. Aquí estamos viendo este enorme pórtico muy claramente, la utilización de patios como elementos de distribución y sitios de intercambio humano y social, el concreto aparente, casi siempre martelinado, porque además de ser un material barato, es un material con muy poco mantenimiento, y el cuidado y la protección dentro de los asoleamientos hacia el interior. Aquí lo vemos muy claramente, la masividad, la horizontalidad, el pórtico, el patio interior y esta serie de marcos que protegen del sol a los salones interiores. Esto de diferentes maneras, pero siempre será una constante dentro de la obra de estos arquitectos, ya sea solos o individualmente. La que sigue, por favor. De un buen número de obras donde está presente, por ejemplo, este excelente trabajo del concreto, esta masividad, todo este tipo de presupuestos, están sobre todo presentes en un gran número de obras de carácter público. Son obras, no casas habitación, casi siempre son obras para entidades oficiales o gubernamentales. Esto, por ejemplo, es el edificio del Infonavit en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Yo pienso que la falta de ventanas es demasiado gasto de luz y no afecta a las personas que trabajan todo el día bajo una lámpara. Bueno, en este caso, este edificio tan cerrado es un estacionamiento, entonces no necesita mayor iluminación. Sí. Vamos a ver otros edificios donde sí son oficinas. Esto es un estacionamiento y por eso está más cerrado, además porque los estacionamientos pueden llegar a ser muy desagradables. Vamos a ver otros edificios en las oficinas. Teodoro González de León y Abraham Zabludowski. Juntos, sí. Ahorita vamos a ver toda una serie de obras que trabajaron juntos. Vamos a ver otras obras y donde vamos a ver que son oficinas con las ventanas remetidas o protegidas por parte luces y cosas así, pero sí hay buena iluminación al interior. Bueno, algunos elementos de nuestra arquitectura típica, vamos a ver cómo los retoman ellos y a su manera los adaptan a usos actuales. Por ejemplo, el patio que aquí en Durango es algo muy constante en la arquitectura. Bueno, esto que es uno de los más magníficos patios o claustros de la época colonial, que es el claustro de la Merced en la Ciudad de México, y veremos, la que sigue, por favor, una serie de patios en una serie de edificios. Esto es la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México de 1972, este patio con estas pérgolas que protegen hacia los interiores. La que sigue, por favor. El patio del Infonavit, de la parte de las oficinas, en este caso el patio es cubierto porque como son una serie de oficinas y la gente circula a través del patio con papeles para evitar que se lleguen a mojar los papeles. La que sigue, por favor. O el patio que se vuelve calle peatonal en la Universidad Pedagógica de la Ciudad de México. Como es una universidad y es un edificio muy grande, un patio pues hubiera resultado demasiado monumental y entonces ya no es cómodo. Se hizo una especie de calle en ese que además va siguiendo el terreno que se va inclinando, por eso vemos estas escalinatas a lo largo de este terreno. La que sigue, por favor. Los pórticos, los atrios, los portales, todo esto que es parte también, los atrios de nuestra arquitectura, también está presente en las obras de Zabludowski y González de León. Esto es Tlacotalpan,
y veremos a ver algunos ejemplos de las soluciones que ellos dan en sus obras. La que sigue, por favor. Esto es la Embajada de México en Brasilia, la Cancillería, y vemos este enorme pórtico, además con las protecciones, los parteluces que protegen de la luz hacia la zona interior. La entrada muy bien marcada, es la embajada, tiene que tener gran dignidad. La entrada está marcada una vez y la segunda vez ya con el escudo nacional. Y aquí vemos también algo que veremos en otras obras, que son ciertos antecedentes prehispánicos, sobre todo el uso de taludes, como es este, y el del otro lado jardinados, que a ellos les permiten ir o individualizando o uniendo cierto tipo de edificios. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el Colegio de México, donde vemos por un lado el pórtico que protege para que las personas pasen, y por otro lado un patio poliangular que también va bajando de acuerdo a cómo va bajando el terreno. La que sigue, por favor. Y dentro de estos elementos prehispánicos de escalinatas y de taludes, ya vimos algunos ejemplos, vimos las escalinatas que van bajando en la Universidad Pedagógica, los taludes en la Embajada de Brasilia, y podemos ver la que sigue, por favor. El Museo Tamayo en la Ciudad de México, que está en el bosque de Chapultepec, que se tratara de que fuera un edificio que no rompiera con la zona arbolada. Por eso se fueron haciendo estos volúmenes piramidales que van subiendo, que van haciendo que el edificio visualmente disminuya, y el primer cuerpo es un talud jardinado. Aquí es cuando estaba recién hecho, por eso las plantas no han crecido. Actualmente está totalmente verde y el edificio está a base de esto integrado en el terreno. La que sigue, por favor. También hay ciertos elementos, y en este caso yo expreso un poco mis dudas, ciertos elementos sí ya más cercanos a ciertos elementos muy especiales de la arquitectura del pasado. Y a mí, en ciertos casos, me entra la duda que esto esté dentro del posmodernismo, y después hablaremos del posmodernismo, nada más lo menciono aquí. Por ejemplo, en ciertos casos ellos recuperan el falso arco maya. A mí me parece un poco gratuito, no realmente necesario, más bien de decoración que dentro de una estructura real. Este falso arco maya, por ejemplo, lo repiten, si vemos la siguiente, en la Biblioteca José María Pino Suárez, en Villahermosa, Tabasco, y siempre lo hacen de acuerdo a las ideas de ellos, o en algunos casos este edificio es nada más de Teodoro González de León, asociado con Francisco Serrano, en la zona maya. La que sigue, por favor. El edificio de ingreso y museo de Chichén Itzá, ahí vemos en rojo, ¿sí lo llegan a apreciar? Un falso arco maya, que pues la verdad no era absolutamente necesario ponerlo, a mi juicio. La que sigue, por favor. O un arco en el Parque Tomás Garrido Canaval, diseñado por Teodoro González de León y Francisco Serrano en Villahermosa. La que sigue, por favor. También dentro de esta recuperación de elementos ya más puntuales dentro de la arquitectura del pasado, es un anexo que se construyó al Palacio de San Mateo de Valparaíso, del arquitecto Guerrero y Torres, de finales del siglo XVIII, en el centro de la Ciudad de México. En este caso es un caso tal vez similar al que ustedes tienen con el Palacio de los Condes de Xúchitl. Aquí es un palacio que compró Banamex, que es la central de Banamex, y ellos necesitaban una expansión. Había un terreno vacío junto al cual les pidieron a ellos que hicieran este edificio. A mi juicio recuperan algunos elementos, pero yo siento que es demasiado copia del pasado y no tanto inspiración del pasado, y también aquí yo tengo ciertos problemas. Pero por otro lado sí hay que anotar que es importante entender que hay ciertos terrenos baldíos en los centros históricos que se debe y se puede permitir construir ahí, y que hay que tener respeto en estas construcciones. Y a pesar de que estos elementos a mí me molestan, creo que este es un edificio adecuado y respetuoso al centro histórico. Por ejemplo,
continúa marcando las líneas de las cornisas, aunque a mi juicio estas son un poco exageradas, pero las marca. Aquí hay un solo piso, en este edificio se hunde un poquito el primer piso y se ponen 2 pisos, lo cual le da una ganancia a este edificio. El edificio termina visualmente desde las visuales de la calle arriba, en la cornisa de arriba, pero hay un piso más remetido con una terraza alrededor que no se ve, y entonces este es un edificio de 4 pisos. Creo que estas son cosas válidas, interesantes, importantes. También la recuperación del ritmo de las ventanas y del ritmo de estos paños está aquí. A mí me parece demasiado cercano, pero por otro lado es un signo respetuoso de un edificio que definitivamente es contemporáneo, que no trata de hacerse un edificio antiguo, pero que es un edificio respetuoso de un gran edificio y de una zona histórica que está junto. Creo que son lecciones importantes. Habrá algunas cosas como la exageración de las cornisas que a mí no me guste, pero creo que es algo verdaderamente respetuoso del entorno. Aún más, ellos que hacen el concreto este aparente martelinado, aquí la arena, pusieron arena de tezontle, que es esta piedra como roja, rojiza, muy oscura, casi café. Lo pusieron en este concreto y entonces el concreto no es tan gris como el concreto normalmente, y si vemos al edificio, pues no aún de color, aunque es moderno y no niega a ser moderno, no rompe tanto con el entorno, como por ejemplo pudiese romper aquel edificio de junto que es más alto, que es blanco, etcétera, etcétera. Maestra, ¿cuál es su opinión de, se presenta a veces un conflicto? ¿Cuál es su opinión de la posible amalgama de un edificio decididamente moderno en una zona de edificios señaladamente antiguos? Es decir, en un centro histórico, por ejemplo. La inclusión de un edificio moderno, ¿cuál es su opinión?